para crear conciencia entre la población masculina de la importancia de la detección oportuna del cáncer de próstata y otras tumoraciones malignas frecuentes en el varón, una clínica privada realizará pruebas rápidas de antígeno prostático de forma gratuita. El antígeno prostático específico es una prueba sencilla que se hace casi siempre con un pequeño piquete en el dedo, como la prueba de detección de azúcar, y con ese pequeño esfuerzo nos permite saber si podemos o no tener algún riesgo de cáncer de próstata y a partir de ahí tomar decisiones. La clínica, ubicada en la calle 60 por 29 de la colonia Buenavista, realizará también flujometrías gratuitas a varones a partir de los 18 años con problemas para orinar y que de forma previa contesten un cuestionario en la página de Facebook Urosur y realicen su cita al 920-3983. En este estudio es una prueba no invasiva. Se registran varios parámetros como la duración, la velocidad de la micción y la cantidad de orina que se evacúa. ¿Quiénes son candidatos a ese estudio? En general, cualquier paciente que sienta que está obstruido para orinar. El cáncer de próstata es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en el mundo y la quinta causa de mortalidad en el mundo. En México, las cosas cambian. El Instituto Nacional de Salud Pública realizó una investigación en el 2020 en donde la primera causa de muerte y la primer cáncer que existe en el hombre, la primera causa de cáncer es el cáncer de próstata. Antes era el cáncer de hígado. Los médicos especialistas dieron el banderazo de inicio de la campaña Noviembre Azul a fin de concientizar a la población de la importancia de realizarse estudios para la detección oportuna del cáncer de próstata y otras tumoraciones malignas propias del varón. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.